Muy buenos días. Qué bueno que vinieron hoy. Vamos a comenzar nuestro estudio después de la pausa de Semana Santa. Oramos y comenzamos, ¿va? Señor, gracias por este nuevo día, esta nueva mañana que nos das para poder estar aquí, escuchar tu palabra, aprender de ti, Señor. Gracias por este grupo de hombres. Te pido que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, vamos a continuar con nuestro estudio, ¿no? Seguimos con nuestro estudio de la familia Embajada del Reino. Y hoy vamos a hablar acerca de la misión familiar. Vamos a hablar en términos muy generales. Hay varias cositas que tengo para compartir hoy. Voy a intentar irme lo más rápido posible para abrir después el espacio a preguntas, comentarios, algún tipo de interacción. ¿Va? Ok. ¿Qué es lo primero que quiero decir respecto de esto? Cuando hablo de la familia como más bien el enfoque de la misión familiar, creo que el concepto que hoy tenemos nosotros como familia, o de familia, o más bien la forma en la que desarrollamos familia, es un concepto muy cerrado. Yo creo que la mayoría de ustedes se ha de recordar, y lo doy gracias al Señor porque a mí también me tocó vivir eso. Cuando yo era niño, todos en la cuadra nos conocíamos y todos compartíamos con todos. Me acuerdo que cuando era niño era muy común que fuéramos a la casa de un vecino y compartiéramos, que los hijos jugáramos juntos, que si había algo que una familia estaba necesitando, se acercara con otra, o de repente como que los demás se organizaban y ayudaban a una persona que estaba pasando por alguna necesidad. Como que era común, pues. Los papás no tenían pendiente de dejar a sus hijos salir a la calle porque pues el lugar era seguro, porque los niños podían jugar y los vecinos ya todo el mundo se conocía, pues. Me acuerdo que mis papás me dejaban perderme por 3 4 5 horas sin problema. Y después llegaba a la casa todo cochino, sucio, me regañaban, pero pues nunca se preocupaban de lo habrán secuestrado, alguien le habrá hecho algo, alguien lo habrá lastimado. No pasaba eso, pues. Pero ahorita, por nuestra realidad social, es como que cada familia se ha recluido en su casa. Y como que nosotros protegemos a nuestra familia y ya no tenemos tanto contacto con los demás. Porque también, pues a los vecindarios ha estado llegando gente que no conocíamos, gente nueva, de otros lugares, la violencia ha ido aumentando, la inseguridad ha ido aumentando, entonces como que se hace difícil tener una relación o abrir el espacio a alguien que no conozco porque ahora sí que quién sabe a quién estoy metiendo a mi casa, quién sabe a quién le estoy abriendo la puerta a mi casa. ¿Tiene algo de malo eso? Bueno, pues todos queremos proteger a nuestras familias. Pero ¿de qué nos estamos perdiendo nosotros ahora como cristianos? Todo lo que voy a comentar ahorita no quisiera que lo tomáramos, digo que lo tomemos porque pues yo cuando estaba preparando el estudio también pues el Señor me estaba confrontando, ¿no? Que no lo tomemos como algo que tenemos que hacer sin sabiduría, que no tomemos lo que voy a comentar ahorita como algo que hay que hacer sin considerar el ambiente del barrio, el ambiente de la cuadra, sino que más bien de la mano de la sabiduría del Señor, ¿ok? Bueno, entonces, lo primero, nosotros hemos estado hablando de que la familia es la embajada del reino. Y una embajada, una característica de una embajada es que no pertenece al lugar en donde está. La embajada de México en Estados Unidos no es leal a Estados Unidos, sino que es leal a México, en teoría, ¿no? Se supone, se supone que es leal la embajada es leal a su país de origen. Y el territorio de esa embajada se supone que es del país de origen. O sea, las leyes que rigen ahí son las leyes del país de origen. En ese sentido, dentro de territorio norteamericano, si alguien entra a la Embajada de México, está
metiéndose a un espacio en donde las leyes que la rifan, buenos días, son las leyes mexicanas, no las leyes estadounidenses. Y así pues, con cualquier embajada, ¿no? Entonces, no pertenece al territorio en donde está. Y ese lugar representa la ley, representa los valores, representa todo del país de donde proviene, pues. En este caso, la embajada mexicana representa los valores, representa la cultura, representa todo lo que significa México en ese espacio chiquito, ¿no? Y tiene una misión clara, representar a México en un país extranjero. Creo que estos mismos conceptos, si los trasladamos a nosotros como embajadores y a la familia como la embajada del reino de Dios, aplican perfectamente. Si nosotros consideramos que nosotros ya pertenecemos a la familia de Dios, eso significa que estamos bajo el reino y bajo el señorío de Dios, y por lo tanto, lo que nosotros representamos son los valores, el señorío de Dios, en un lugar que no es nuestro hogar, que sería este mundo. Pero aquí estamos, y tenemos que vivir acorde al lugar que estamos representando, que es al reino de los cielos. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos con algunos puntos que quiero compartir respecto de este tema, de la misión familiar. Lo primero, en primer lugar, buen día. Lo primero, la misión comienza en casa. La misión comienza en casa. Si la familia es embajada del reino, cualquier embajada tiene una misión en el lugar en donde está. Representar el país, relaciones diplomáticas, una serie de cosas. En este caso, nosotros como embajadores del reino, nuestro núcleo familiar como embajador del reino, también tiene una misión. Pero esa misión pues, tiene que comenzar en casa. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es eso. La misión comienza en casa. Algo que ya hemos visto antes es que nuestros hijos son parte del pacto. Cuando Dios hace el pacto con Abraham y dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra, por supuesto el pacto está haciendo referencia a alguien que habría de venir en la línea de Abraham para bendecir a todo el mundo. En un principio esto se aplicó a Israel. Israel bendeciría a todas las naciones. ¿Por qué? Tú serás luz sobre todas las naciones voltearán a ti y te verán, y tú como que mostrarás los valores del reino de Dios a todo el mundo, y los demás van a poder saber cómo deben vivir al verte a ti. Eso era el plan para Israel en el Antiguo Testamento. Pero nosotros ya sabemos que todo eso apuntaba hacia Cristo, que Cristo era eso a lo que todo el mundo debía mirar para saber cómo comportarse, para saber cómo vivir, para saber qué significa el reino de Dios. Y que en Cristo, en Él, todas las familias de la tierra que crean en Él serán benditas. Pero hay un pacto también para la pertenencia dentro del pueblo de Israel y dentro del pueblo de Dios. Y en ese sentido, nuestros hijos están incluidos también. No es que nuestros hijos se incluyan nada más cuando ya tienen la conciencia suficiente como para decir, yo quiero entregar mi vida al Señor. Antes de eso, nuestros hijos forman parte del pacto también, son parte de nuestra familia. Y a través de nosotros, que ya somos creyentes, nuestros hijos también son bendecidos. Entonces, eso es importante. Los hijos son parte del pacto. En este sentido, la familia es como un espacio de discipulado. ¿Qué es el discipulado? Creo que todos nosotros, cuando pensamos en discipulado, pensamos en las últimas palabras de Jesús. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un discípulo es un estudiante. ¿Cuál es nuestra labor como cristianos? Hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Eso no toma un día, no toma 2 días,
no toma una campaña evangelística, no toma un día de predicación y que la gente levante la mano diciendo yo acepto al Señor. Y por eso nosotros podemos decir entonces, estoy cumpliendo la misión que es hacer discípulos. No, un discípulo se hace en el tiempo. Un discípulo se hace en el tiempo. ¿Y qué mejor espacio tenemos que en casa con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo los tenemos en casa? Desde que nacen. Pues algunos pequeñitos todavía tienen 30 años y siguen viviendo con sus papás, ¿no? Bueno, tío, el niño todavía forma parte del núcleo familiar. Ese pequeñito indefenso. Tenemos años por delante con nuestros hijos en casa. Entonces, ¿qué mejor espacio y escenario como para poder desarrollar esta encomienda de parte del Señor, que es la parte del discipulado, ¿no? Eso, por supuesto, cuando hemos sido alcanzados por el Señor. Si todavía no hemos sido alcanzados por el Señor, bueno, Dios tiene un plan también. Si por alguna razón no lo hicimos cuando correspondió, el Señor también tiene un plan y el Señor también tiene todo bajo control. A lo que voy es, el escenario ideal es, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De quién es esa labor? De los papás. Pero si el papá o la mamá no hicieron esa labor, ¿significa que todo está perdido? No, no significa eso. ¿Por qué no? Porque en última instancia no depende del que comparte, sino que depende del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo tiene un trato con cada uno de nosotros. ¿A cuántos de nosotros, por más que le predicaron, estuvo ahí duro y dale con que no, no, no y no, hasta que llegó el Espíritu Santo e hizo la obra que nadie pudo hacer? Porque solamente el Espíritu Santo hace eso. Solamente el Espíritu Santo. Entonces, el escenario ideal es que consideremos nuestra familia, la misión familiar, como este espacio en donde podemos desarrollar el discipulado con nuestros hijos, enseñándoles desde chiquitos. El Salmo 78, versículos 5 al 7, Salmo 78, versículos 5 al 7 dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos, a su vez, las enseñaron a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Eso es interesante porque la orden fue muy explícita. Igual que si vamos a Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Esto nosotros ya lo habíamos estudiado también algunas semanas atrás. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Se acuerdan que cuando vimos este pasaje se hizo la observación, se hizo la referencia, Rolando hizo la referencia, que la primera parte estaba relacionada con el ser y la segunda parte estaba relacionada con el hacer? Eso fue interesante, ese comentario, porque creo que acertó completamente, en el sentido de que para poder hacer, primero necesitamos ser. Por eso lo primero de este mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es individual, en mi relación con el Señor. Ámalo con todo tu corazón, alma, fuerzas. Comprométete a cumplir cada uno de esos mandamientos que te entrego. Entonces, repíteselos a tus hijos, enséñales, habla de ellos, en las dinámicas naturales diarias, cuando vayan por el camino, cuando coman, o sea, en la naturalidad de la vida, pues. ¿Qué significa esto? Significa que el cristianismo, el tema de Dios, la palabra de Dios, debe ser un tema natural para nosotros, compartirlo con nuestros hijos, el hablar acerca de Dios debe ser algo que forme parte de nuestra identidad familiar. No es como, ok, vamos a sentarnos porque ahora sí vamos a hablar de Dios.
y fuera de ahí, pues la próxima semana tenemos otro estudio y ya no hablamos de Dios desde aquí hasta la próxima semana. No, o sea, esta forma en la que está escrito este pasaje de Deuteronomio 6, del 4 al 9, implica que el tema de Dios debe formar parte natural de la familia. Y así como hablamos de qué es lo que vamos a comer, qué cosas vamos a comprar, qué arreglos tenemos que hacer, cómo vamos a disciplinar a nuestro hijo que se portó mal, como hablamos de esas cosas de manera natural, porque son parte de nosotros, de nuestra familia, entonces que el hablar de Dios también sea un tema natural. El último pasaje que quiero compartir con ustedes es Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tanto en el Salmo 78 como en Deuteronomio, se habla acerca de la transmisión de la fe. Transmisión de la fe, es decir, pasarlo a la siguiente generación. ¿A qué generación? Pues a nuestros hijos, a nuestros nietos, si todavía tenemos influencia con ellos, a nuestros sobrinos. Pasarlo a la siguiente generación, transmitir lo que hemos aprendido de Dios, transmitir lo que conocemos del Señor y tomar esta responsabilidad. Eso es parte de nuestra misión comienza en casa, pasar el mensaje de la fe a la siguiente generación. Pero en Efesios 6:4 se nos llama a no hacer enojar a nuestros hijos con la disciplina que les damos, sino que más bien amonestarlos con la disciplina del Señor. ¿Esto qué significa? Esto significa que el que la fe se transmita implica una decisión libre de quien la está recibiendo, de quien la escucha. En ese sentido, de nuestros hijos. Nuestros hijos, si escuchan el mensaje, ellos tienen la libertad de decidir si quieren aceptar ese mensaje o no. Pero estás hablando del ser y del hacer. Sí, Primero nosotros necesitamos ser ejemplos para ellos que ellos puedan escuchar. sí. Porque si nosotros no somos ejemplos, ellos van a ser oídos sordos, que saben que lo que decimos no es verdad. Vamos a llegar precisamente a ese punto que tiene que ver con cómo compartimos. Cómo compartimos. Entonces, en ese sentido, la decisión de quienes escuchan en nuestra casa, nuestros hijos, nuestras esposas, si no son creyentes, es que ellos también tienen la posibilidad de decidir, así como nosotros tenemos la posibilidad de decidir también. ¿Sí? Pero eso no significa que no debamos cumplir nuestra misión y que la misión no comience en casa. ¿Ok? Ok. Creo que en este punto todo suena ideal hasta que queremos ponerlo en práctica. Cuando decimos, bueno, y ahora tengo mi familia, ¿y cómo hago esto? No me siento competente. ¿Por qué? Porque no sé tanto de la Biblia, porque no conozco tanto de la Biblia. Fíjense que hay algo interesante en todo esto, y es que cuando Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos, no les dijo, vayan por todo el mundo, pero primero prepárense en un seminario teológico. Y después de eso hagan discípulos en todas las naciones. No les dijo, eh, aprendan toda la parte teórica y luego de eso van a poder enseñarlo. Nosotros, por nuestro sistema educativo, estamos condicionados a que tenemos que estar sentados en un aula y que tenemos que estar escuchando a alguien y que después, si bien nos va, lo ponemos en práctica. Y hay algunos laboratorios que tienen que ver con lo que se vio en clase y como que empezamos a experimentar y todo eso. Si pensamos en el ministerio de Jesús, fue todo lo contrario. ¿En dónde tenía Jesús su aula de clase? De, debajo de un árbol, en medio de la multitud, en una tormenta, en una barca que se estaba moviendo de un lado a otro en medio de una tormenta, cuando los discípulos estaban diciendo, nos vamos a morir, Jesús, sálvanos. Esa fue su aula de clase, pues. O sea, el hacer, el hacer. Entonces, en este sentido, cuando pensamos en que la misión comienza en casa, quisiera animarles, animarnos a todos nosotros, a que el hecho de que pensemos que tal vez no sé tanto como debería saber,
no sea algo que nos limite a poder compartir esto. Muchos tal vez nos sentimos incompetentes. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? No sé cómo explicarlo. Y si me pregunta esto, y si me pregunta esto, ya está en la escuela, ya está un poco más grande, y si me empieza a preguntar por tantas cosas que se está viendo ahorita y no sé qué responder, no nos sintamos incompetentes. ¿Saben por qué? Porque quien convence no somos nosotros, quien convence es el Espíritu Santo. Entonces, más bien nosotros tomemos la función que nos toca de transmitir la fe en lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. No podemos dar algo que no tengamos. Entonces, lo que sí tenemos, eso compartámoslo. Ahora también tomemos esto como un desafío. Si estamos compartiendo nuestra fe con alguien, entonces también nosotros desafiémonos a nosotros mismos a conocer más al Señor, a aprender más de Él, a vivir en una experiencia más cercana con Él, para poder transmitir también a otros esa experiencia que nosotros estamos viviendo con el Señor. ¿Tiene sentido? Sí. La palabra que habla, echa tu pan sobre las aguas, se hará. Y mucha gente no lo interpreta bien, pero cuando tú echas un pan al agua, los peces comen de ahí. Y entonces esos peces se alimentan y se multiplican. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, consultar la palabra y esperar que la obra la haga el Señor. Y aunque nosotros en el momento no lo vemos o sintamos rechazo. Sí, no hay que desanimarse. No hay que desanimarse, hay que continuar. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos de Dios al vernos a nosotros? Esa es una pregunta que quiero dejar sobre la mesa. Al final, si queremos retroalimentarla, la podemos hacer. Nada más quisiera ponerla sobre la mesa. Si tuviéramos la posibilidad de leer las mentes de nuestros hijos, porque muchas veces no nos dicen nada para no hacernos sentir mal. Si pudiéramos leer la mente de nuestros hijos, ¿qué estás aprendiendo de mí, de Dios, al verme a mí? ¿Qué dirían? ¿Qué diría esa cabecita, pues? Y a veces pensamos, bueno, mi hijo ya es mayor, pues quién sabe. No sé si quiero saber. Sería bueno preguntárselo. A veces podemos ir al otro extremo y decir, pero mi hijo es muy chiquito, ¿qué va a pensar? Bueno, sorpresas te da la vida. Nuestros chiquitos a veces piensan más de lo que pensamos, de lo que nosotros creemos, pues. Entonces, quisiera dejar esa pregunta ahí sobre la mesa y tal vez al rato la retomamos. Ok, en segundo lugar, quisiera retomar este concepto. Embajada del reino. Primero, la misión comienza en casa, ahorita quisiera retomar este concepto de la embajada del reino. Ok, lo primero que quiero comentar acerca de la embajada del reino y de los embajadores es que los embajadores no solo hablan, sino que encarnan. ¿Ok? No solo hablan, sino que encarnan. En ese sentido, los embajadores del reino de Dios no solo hablan, sino que encarnan. ¿Qué significa esto y por qué estoy usando esta palabra? Esta palabra la estoy usando con toda la intención porque Cristo se encarnó. ¿Qué significa eso? Que Cristo se hizo carne, como nosotros. Entonces, un embajador del reino de Dios no solamente dice qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, quién es Dios, cómo se vive, sino que tiene que encarnar esa relación con Dios. Dicho de otra forma, tiene que vivir lo que cree o tiene que practicar lo que predica. ¿Sí? ¿Tiene más sentido eso? Ok. Entonces tiene que comportarse como tal, ¿no? Em, mm, mm, mm. Ok. Quisiera leer con ustedes Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu. ¿Ok? ¿Hacia dónde apunta Romanos 14? Bondad, paz y alegría.
En el espíritu. Esto es importante, en el espíritu. Porque si quitamos esto y pensamos nada más en bondad, paz y alegría, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, para cada uno de nosotros va a significar algo distinto. Cada uno de nosotros puede tener su propio concepto de bondad, de paz y de alegría. Y para cada uno de nosotros eso va a estar bien. Pero cuando ponemos en el espíritu, entonces tenemos que ir a ver qué significa en términos de la palabra de Dios lo que es vivir con bondad, paz y alegría. Eso ya no depende de lo que yo creo que es vivir alegremente, o vivir una vida feliz, o vivir una vida en paz, sino que qué es lo que dice la palabra de Dios respecto de esto. Entonces, esa es como mi vara de medir. Esa es mi unidad de medida o lo que yo me fijo como para decir si estoy bien o no estoy bien. ¿Ok? Entonces, esto en el espíritu, esto es súper importante. Pero bueno, como familia, si lo aplicamos a la familia es un núcleo que está hecho para que podamos vivir, para que los integrantes puedan vivir en bondad, puedan vivir en paz y puedan vivir en alegría. Yo sé que muchos de nosotros tal vez ahorita nos estamos preguntando, ¿es cierto eso? Parece que el matrimonio fue hecho para que no viviéramos en bondad, para que no viviéramos en paz y para que no viviéramos alegremente. Pero en un núcleo, en un sentido inicial, en un sentido primario, la familia corresponde a este espacio, en donde nosotros podemos experimentar bondad, podemos experimentar paz y podemos experimentar alegría, siempre y cuando estamos en el Espíritu. ¿Ok? Siempre y cuando estamos en el Espíritu. Entonces, esto es el parámetro bíblico respecto de los embajadores. Si lo aplicamos a la familia, el núcleo familiar. ¿Ok? Respecto del núcleo familiar. Ahora vamos a Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 15. Ok, aquí Pablo nos especifica un poco más y desarrolla un poquito más lo que significa esto. Dice Colosenses 3:12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿A quién le está hablando? ¿Está hablando, ¿Está hablando en primera persona o está hablando en tercera persona? Es como si le estuviera diciendo, esa persona tiene que vestirse así. No, no, tienes, tú. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Es un trabajo de nosotros. Tenemos que vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿Se acuerdan que cuando pasamos por Colosenses decíamos que la figura que Pablo usaba era como el desvestirse y el vestirse? Como quitarse la vieja naturaleza, quitarse la ropa sucia, darse un shower y ponerse ropa limpia. Entonces, hacia allá apunta esto, vestirse de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Si aplicáramos esto, cada uno de los integrantes de la familia, ¿pudiéramos alcanzar la bondad, la paz y la alegría? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero volvemos a estos puntos que estábamos hablando acá, cuando hablábamos de la transmisión de la fe y les decía que era voluntario de quien recibe el mensaje, aceptarlo o no. Esto es exactamente lo mismo. El Señor trabaja con nosotros de manera personal, con cada integrante de la familia. Entonces, si nosotros retrasamos este proceso de transmisión de la fe, por negligencia, por la razón que sea, porque no sabemos cómo hacerlo, porque pensamos que lo estamos haciendo mal y por eso preferimos mejor no hacerlo, porque pues no me siento capaz, entonces mejor ni lo hago. Estamos retrasando este proceso de transmisión de la fe. Entonces estamos retrasando esto, el vivir en el Espíritu y que el Espíritu nos permita experimentar la bondad, la paz y la alegría. No estoy diciendo que sea sencillo. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos de 3 años, desvístete de la vieja naturaleza y vístete del nuevo hombre? ¿Cómo le explicamos eso? Bueno, que el Señor nos ayude.
Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Porque se puede explicar, pues más que explicarlo con palabras, volvemos a lo que decía el doctor Ramón. Podemos modelarlo. Y ahí está el verdadero desafío. El verdadero desafío no es cómo lo pongo con palabras. El verdadero desafío es cómo lo vivo. Ese es el verdadero desafío. Porque el cómo lo vivo es un testimonio mucho más poderoso que el que yo pueda explicarlo. Fíjate que en estos tiempos, pues, definitivamente cada vez se pone más difícil esa cuestión que estás platicando, ¿no? Ajá. Porque desafortunadamente los medios, celular y todo, no más nos invaden a nosotros, sino también a nuestros hijos, pues. Y ellos ven ahorita están, pero ven inundados de muchas caricaturas. Y caricaturas que son totalmente, que tú las ves y tú las ves como sanamente, pero no. Entonces, sí está, no está tan así como, pero sí es cierto lo que dice el hermano, pues, solamente con nuestros ejemplos, pero con el ejemplo de verdad, con el espíritu, Sí. como podemos, porque, si no, no, porque nosotros también nos enganchamos a veces, ¿sí? Y nos dejamos llevar por la masa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en algunas semanas anteriores vimos que nosotros tenemos por función, el hombre, tiene por función proteger a la familia? Esa es nuestra función, proteger. Y el proteger, cuando pasábamos por ahí, no referíamos que era solamente con quién me echo el tiro, a quién tengo que golpear. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con anticiparnos, incluso con anticiparnos. Esto es peligroso, entonces no voy a llevar a mi familia por ahí. Cuando el Señor habla que Él es nuestro pastor y que nos hace pastar en verdes pastos y que en Él siempre tenemos todo lo que necesitamos. La figura de David en su cabeza, cuando estaba pensando, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él no estaba pensando necesariamente en llanuras verdes, interminables, y el pastor llevando a sus ovejas, cantando una canción, y las ovejas todas felices siguiéndolo y comiendo en donde quisieran, porque hay abundancia de pasto. Las llanuras en Israel eran lugares en donde era difícil encontrar lugares de pasto. Y eventualmente había que separarse mucho del lugar en donde estaba el redil y ir de un lugar en donde había pasto y se acababa ese pasto y tenían que ir a otro lugar y se iban a otro lugar y en medio de esa travesía enfrentaban peligros. El pastor tenía que saber por dónde para que las ovejas no tuvieran peligro, para cuidarlas pues. Y aún si venía algún animal que quería comerse a una ovejita, él tenía que cuidarla, él tenía que dar su vida. Ese es el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, dijo Jesús. Eso en base a su experiencia en cuidar sus ovejas. Pero a lo que voy es, en ese sentido, nosotros como hombres necesitamos vivir en el espíritu para poder tener esas antenitas súper bien paradas en cuanto a esto es potencialmente peligroso. Entonces no voy a llevar a mi familia por ahí. Y si hay algunas cosas que nosotros tengamos que hacer, que se sientan como, es que ya tú viviste en otros tiempos, eso ya no se usa hoy. Discúlpame, pero el Señor me está dejando ver que eso es peligroso, entonces, pues no, y punto. Entonces, si hay que quitar celular, por ejemplo, obviamente dependiendo de la edad, no le voy a quitar el celular a mi niñito de 30 años, ¿no? Al pequeñito de 30 años, no lo voy a castigar con el celular. Bueno, si es un niñito al que todavía estoy manteniendo, entonces, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Mi casa, mis reglas, ¿no? Entonces, ahora, esa disciplina estamos llamados también a aplicarla con amor. Eso es lo que leíamos acá en Efesios. Hijos, en la Reina Valera dice, no exasperen a sus hijos. O sea, no hagan que ellos se enojen. Es decir, si se va a aplicar disciplina, que sea la disciplina del Señor. Y esa disciplina del Señor siempre, siempre, siempre se da en amor. Siempre. Entonces, ese es un desafío para nosotros también. Entonces, Colosenses 3 es una invitación a nosotros de vestirnos de la vieja naturaleza, vestirnos con la nueva naturaleza, el nuevo hombre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras.
y ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Ok. Todo esto, cuando lo vivimos según lo que dice la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es ser embajadores del reino en lo visible para gente que no es cristiana. Es como cuando la gente no creyente te dice, oye, ¿cómo le hacen para vivir tranquilos? Porque pues yo nada más no puedo. Oye, ¿cómo le hacen para siempre estar juntos? Y parece que hasta disfrutan estar juntos, porque yo no puedo. ¿Cómo le hacen para soportarse? Porque en realidad yo ya no estoy soportando mucho a mi esposa o a mis hijos. Este testimonio puede ser mucho más fuerte que el acercarme con ellos y decirles, oye, sí, no, te quiero compartir de mi fe. Porque por otro lado, yo puedo tener toda la intención de compartir la fe y me acerco con ellos y le comparto mi fe, pero resulta que cuando el vecino ve mi casa, pues no ve ni bondad, ni ve paz, ni ve alegría. No ve a gente que se desvistió de su vieja naturaleza. No ve a esposos y esposas cumpliendo el rol que les corresponde en amor. Entonces, es un llamado para todos nosotros a que consideremos que somos embajadores del reino. La familia es una embajada del reino. Tenemos que modelar todo esto. ¿Alguien lo podrá hacer de manera perfecta? No, ninguno lo puede hacer de manera perfecta, pero sí todos nosotros podemos tener la intencionalidad de hacerlo. Mientras tengamos la intención de hacerlo y le echemos todos los kilos en hacerlo, sabiendo que la obra la hace el Espíritu Santo, entonces podemos estar tranquilos de que estamos haciendo lo que está en nuestras manos hacer y que el Señor hace lo que está en las suyas. ¿Ok? Ok. Entonces, acá tenemos un llamado a vivir en paz también entre nosotros. ¿Cómo nosotros arreglamos nuestras diferencias con nuestras esposas? ¿Cómo arreglamos nuestras diferencias con nuestros hijos? ¿Las arreglamos diciendo, yo soy el hombre de la casa, así se tienen que hacer las cosas? ¿O consideramos esto, Colosenses 3, vístanse del nuevo hombre, desvístanse del nuevo hombre, la paz de Dios, que Dios funja como árbitro? ¿Qué es lo que hace un árbitro en un partido? Independiente de quién va a alegarle, el árbitro toma su decisión. Él se supone que aplica las reglas. Si no hay árbitro, el partido no se disfruta, porque cada quien hace lo que quiere. En ese sentido, las marcas de la cancha, el árbitro, tarjeta amarilla, tarjeta roja, hacen que el partido se pueda disfrutar bien. Bueno, ¿por qué no tomamos a Dios, a su palabra, como el árbitro, para mediar en medio de nuestras situaciones difíciles? Pues, ¿sí? Hace poco, en domingo, pasábamos por 1 Corintios cuando Pablo exhorta a los corintios a por qué llevan sus problemas a los tribunales. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no los solucionan entre ustedes? ¿Por qué no toman a Dios como árbitro? Pero para eso se necesita esto, vivir en el Espíritu. Entonces es un llamado para nosotros. En tercer lugar, misión por hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Creo que todos nosotros podemos tener una idea de lo que significa hospitalidad, pero quisiera llevarlo a otro, desde otra perspectiva. ¿Cuál es la utilidad de la hospitalidad? ¿Por qué es buena la hospitalidad? La hospitalidad es un puente entre una familia que no es cristiana y Dios. Ahorita voy a desarrollar esta idea. La hospitalidad es un puente que une a alguien que no es creyente con Dios. Cuando tú y yo le invitamos algo a alguien, estamos acercándole a Dios a esa persona. Cuando tú y yo abrimos nuestra puerta de la casa, la puerta de nuestra casa, a alguien que no es creyente y compartimos con esa persona una comida, un desayuno, un cafecito, una plática a veces, ni siquiera comida, tal vez una plática y nada más. Estamos compartiendo la experiencia de la embajada del reino de Dios a alguien que no lo conoce. Estamos compartiendo el Evangelio también. Cuando compartimos nuestra forma de vida con alguien que no conoce al Señor, estamos abriendo las puertas no solo de la casa, estamos abriendo las puertas del corazón.
tendría que haber generosidad. Yo he También, ¿sí? yo tengo mucha gente que llega ahí conmigo, pasa conmigo por ahí, y se quedan porque de alguna manera yo estoy viendo que ocupan Mm. cuando pasan por ahí. Y al rato tengo muchos nietos, muchos hijos. Entonces la gente llega nada más a darme mi abrazo. Y es una manera de hablarle a la gente de Dios cuando somos generosos. Así es. Pero eso es algo que se va adquiriendo. Son experiencias que nos da nuestra forma de vida. Romanos 12:13 dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Es un mandato. Está en esos términos. Pablo lo escribe en esos términos. Es un mandato. Es como si fuera una orden. Estén siempre dispuestos. Estén siempre listos a brindar hospitalidad. No es como una sugerencia. Es como la casa abierta. En las universidades a veces hacen esas prácticas. Hacen prácticas de casa abierta en donde invitan a estudiantes de preparatoria a que ingresen a la universidad, preparan módulos por carreras, a veces los hacen entrar a los salones, a los laboratorios, para que los estudiantes empiecen a ver y que la decisión de qué carrera tomar sea un poco más sencilla, porque ya están un poco más cerca. Pueden hablar con estudiantes, pueden hablar con profesores. Es como acercar la experiencia de la universidad a ellos para que sepan en dónde entrar, pues. Bueno, cuando nosotros abrimos nuestra casa, literalmente una casa abierta. Estamos nosotros compartiéndole a la gente que no es cristiana lo que es ser cristiano, cómo se vive el cristianismo, lo que es una familia cristiana. Qué interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué responsabilidad. Qué interesante y qué responsabilidad. Bueno, Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. ¿Qué significa esto? Esto que acabo de decir. Hebreos 13:2. Dios a veces recompensa la hospitalidad de maneras que nosotros no esperamos. El mandato no es a hacerlo para esperar recompensa, pero Dios recompensa, aunque no de la forma en la que nosotros esperamos. Pero hay recompensa de parte del Señor cuando nosotros desarrollamos este mandato, cuando nosotros lo llevamos a cabo. El último pasaje que quiero compartir con ustedes es Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. Lucas 14, versículos 12 al 14 dice, luego Jesús se dirigió al anfitrión y le dijo lo siguiente, cuando ofrezcas un almuerzo o den un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Qué interesante el contraste que hace Cristo aquí, entre hacerlo con quienes sí pueden devolverte el favor y hacerlo con quienes no pueden devolverte el favor. Parece que estuviera implicando una cuestión de interés. ¿Por qué te haces amigo de ciertas personas? Bueno, tal vez porque pueden devolverte el favor. ¿Por qué le abres la puerta de tu casa a ciertas personas? Bueno, porque tal vez eso te posiciona en algún lugar, porque estás codeándote con gente que tiene una cierta posición, una cierta influencia. Bueno, lo que obtengas de ello va a ser tu recompensa. Eso es lo que dice el Señor. Eventualmente vas a poder tener lo que quieres, pero esa va a ser tu única recompensa. Pero lo contrasta ahora con estas relaciones desinteresadas. Buscar a alguien y ofrecerle algo a alguien cuando sabes que esa persona no te lo puede regresar. Y Cristo hace esta analogía de la recompensa ahora con la resurrección. ¿Quién te va a recompensar? Dios. Ahora es Dios quien te va a recompensar, porque esa persona no te puede devolver lo que tú estás haciendo por ella. Qué interesante, ¿no? La misión por hospitalidad, ¿cómo incluye a todo el mundo? Tenga posibilidades o no.
Y nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio con quien lo necesita. Entonces, en ese sentido, tenemos que actuar con mucha sabiduría. Les decía al principio, no se trata de abrir nuestras puertas de par en par y que entre cualquier persona sin que nosotros tengamos checado quién está entrando, pues. Tenemos que proteger a nuestras familias, tenemos que cuidar, no podemos abrir la casa a cualquier persona, eh, sobre todo si ni le conocemos. Pero cuando vivimos en el Espíritu nos da sabiduría y nos indica cómo. A veces no se trata de abrir literal la puerta de la casa, a veces se trata de entablar una relación con alguien, aunque sea de la puerta para afuera. Pero esa relación de la puerta hacia afuera ya está comunicando el Evangelio a esa persona, ya está comunicando lo que significa ser un embajador del reino. ¿Sí? En cuarto lugar, somos enviados al vecindario. Enviados al vecindario. Lo quiero poner así porque cuando pensamos en la Gran Comisión, generalmente pensamos en el otro lado del mundo, algún país por allá lejos, la sierra, sí, una tribu, y pensamos de esta gente, escuchamos historias de esta gente que decidió ir a predicar a algún lugar y que se lo terminan comiendo, porque era una tribu caníbal. Que hay historias de esas. Entonces decimos, bueno, pues yo no quiero ser misionero, pero no quiero que me cojan. Pero no se trata necesariamente de ir hasta el fin del mundo, aunque sí hay que hacerlo para quien Dios le indique. Se trata de que nosotros estamos en un vecindario y no todos en nuestro vecindario conocen al Señor. Entonces nosotros somos enviados a ese lugar. Pensémoslo de esta forma. Si Dios tiene todo bajo control, entonces Dios nos puso en un lugar por una razón. Y si Dios nos puso en ese lugar, es porque quiere que seamos embajadores de Él en ese lugar. ¿En dónde? En el lugar en donde Dios nos permitió rentar, en donde Dios nos permitió comprar una casa, en donde tal vez Dios nos está moviendo a otra ciudad, a otro país, qué sé yo. En donde Dios nos haya puesto, no es casualidad. No es como que Dios haya dicho, bueno, pues, ¿y ahora qué hago con esta persona? Ya está viviendo aquí, ¿y ahora qué chamba le doy? Pues no, Dios lo puso ahí por una razón. ¿Sí? Oye, inclusive también con nuestra familia. ¿Eso es cierto? Sí, así es. Así es, sí. Sí. Hermanos con los que no hablamos hace cuánto tiempo. Parientes que nos dejamos de hablar porque hubo algún malentendido tal vez en algún momento y ya nunca reconectamos con esas personas. Estamos enviados a esto, ¿no? Bueno, quisiera compartir con ustedes algunos pasajes. Hechos 16, versículos 14 y 15, y también versículos 31 al 34. Acá hay dos personajes, uno es Lidia y otro es el carcelero. En este primer pasaje vemos a una mujer que se llama Lidia. En este segundo pasaje, los versos 31 al 34, vemos al carcelero. Estas dos historias como que ya las conocemos, ¿no? Pablo estaba predicando, el Señor abrió el corazón de Lidia para que creyera lo que Pablo estaba hablando. Acto seguido, si ustedes saben que yo soy una verdadera creyente, vengan a mi casa. Y lo recibió a todos. Y toda la familia de Lidia escuchó el Evangelio y fueron bautizados. Lo mismo pasó con el carcelero. ¿Qué puedo hacer para no morirme? Pues Pablo le dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Acto seguido, el carcelero se lo llevó a su casa, lavó sus pies y les dio de comer. Toda su familia creyó por el mensaje que Pablo les dio y todos fueron bautizados. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el Evangelio entró a muchas personas a través de Lidia y a través del carcelero. Pablo fue el que predicó, sí, Pablo fue el que predicó, pero Lidia abrió su casa. Y el carcelero también abrió su casa. Y gracias a eso, a que ambos abrieron su casa, las familias de ellos escucharon también el mensaje del Señor y pudieron acceder a la fe y a la salvación. Entonces, qué importante es considerar esto. Nosotros somos enviados al vecindario. Y si el Evangelio ha llegado a nosotros, entonces tenemos también el deber de abrirlo para que otras personas puedan escuchar el mensaje de fe y el mensaje de salvación.
En Juan, capítulo 17, versículo 18, Jesús dijo, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿A quién le está hablando Dios? Le está hablando a Cristo, le está hablando al Padre. Así como tú me enviaste, ahora le habla a los discípulos, yo los envío al mundo. ¿Cómo envió Dios a Jesús? Lo puse por acá. Jesús se encarnó. Eso significa que Jesús se hizo uno de nosotros. Nosotros estamos llamados también a ser uno de los demás. No en cuanto a costumbres, por supuesto. No es que, no sé, escuché varias veces de muchas personas, amigos, que por el buen deseo de predicar el Evangelio decía, bueno, pues tenemos que hacernos como ellos para ganarlos. ¿Y qué significa eso? No, pues me tengo que comportar como se comportan ellos, porque si no me excluyen. Entonces yo tengo que mezclarme con ellos para empezar a predicar. Pero resulta que después de un tiempo terminaron tan mezclados que terminaron siendo parte de ellos, pues. En vez de ellos predicarles el Evangelio, terminaron ellos siendo transformados a sus amigos. Entonces no se trata de hacer las mismas cosas que hacen los demás, más bien se trata de ser uno de ellos. Pablo, y ya también lo vimos algunos sábados pasados, ¿no? Cuando tenía delante de él a alguien súper erudito, Pablo se ponía al nivel y hablaba en términos que la persona pudiera entenderlo. Pero cuando tenía a alguien que no tenía ni el más mínimo educación, no tenía ni medio problema en bajarse al nivel de esa persona y entablar una conversación con esa persona. Pablo en ese sentido es el maestro de maestros, hablando de cristianos, dejando fuera a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ¿sí? Que es nuestro modelo a seguir. Si dejamos fuera a Jesús, tenemos que pensar en Pablo. Pablo es el maestro de maestros. En el sentido, él tenía un don de parte de Dios. Tenía un don que nosotros tenemos que estudiar también, tenemos que considerar para sacar modelo de ahí. Bueno, así como tú me enviaste, yo los envío a ustedes. Y en Primera de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, hay una figura bien bonita. Dice, Pablo está hablando aquí, dice, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Aquí se usa la metáfora de la nodriza, la que alimenta, la que da vida, la que da leche, la que nutre. En ese sentido, nosotros como misión familiar, enviados al vecindario, estamos llamados también a eso, a tomar la misión de manera personal. La nodriza toma a alguien y lo alimenta por el tiempo que corresponda. Y después de eso, ya lo desteta y el niño puede seguir creciendo. Si nosotros tomamos la misión familiar como eso, entonces lo vamos a tomar de una manera personal, como nuestro deber, acompañar. Con sabiduría, siempre y cuando la persona quiera ser acompañada. Si la persona no quiere ser acompañada, pues entonces no hay nada que hacer. ¿Sí? Pero que no quede en nosotros. Ese es mi punto, que no quede en nosotros. Nosotros estamos ahí, tomamos la misión. Si la persona quiere ser acompañada, acompañamos. Que no quede en nosotros, en ese sentido, tomamos la responsabilidad, debemos tomarla. Si la persona dice, no, no quiero nada con eso, bueno, pues, ok, no queda en mí, no queda en mí. Ante el Señor estoy tranquilo de responsabilidad. En último lugar, y con esto ya vamos a terminar, ¿cuáles son algunos obstáculos que tenemos en la misión familiar? Bueno, quisiera nada más enumerar algunos. Y aquí pudiéramos ampliar la lista un montón, nada más quisiera enumerarlos. ¿Cuáles son algunos de nuestros obstáculos más comunes? La agenda. La vida cada vez se hace más compleja y como que cada vez exige más, cada vez demanda más. El ritmo de vida aumentando, todo se acelera, cada vez cuesta más generar dinero y no se ve un escenario prometedor a futuro.
Entonces, para generar la misma cantidad de dinero, eventualmente vamos a tener que trabajar más todavía. Eso nos tiene que nosotros también llamar a la reflexión en cuanto a, ¿necesitamos el estilo de vida que tenemos o no? No estoy diciendo ni que sí ni que no, simplemente lo estoy poniendo sobre la mesa como una pregunta importante que tenemos que hacernos. Pero bueno, todos nosotros tenemos agendas y esas agendas están súper ocupadas, sobre todo cuando ya tenemos esposas, cuando ya tenemos hijos. Entonces, eso puede ser un gran obstáculo. Otro obstáculo puede ser la falta de unidad. La falta de unidad familiar. Y eso nos desmotiva. ¿Cómo le voy a compartir el Evangelio a alguien que no conoce al Señor si mi familia no es una familia unida? ¿Cómo le voy a compartir el Evangelio a alguien que no conoce al Señor? ¿Cómo le voy a hablar del amor de Dios si yo ni siquiera me hablo con mi hermano? Si yo ni siquiera puedo entablar una conversación decente con mi hijo sin que hayan malas palabras, sin que hayan roces. ¿Cómo puedo predicar el Evangelio del amor si la relación con mi esposa se está desgastando cada vez más? Eso puede ser también un obstáculo a la hora de compartir pues, el Evangelio. Otro puede ser el perfeccionismo. Creo que esto puede ser un poco más aplicado a las mujeres. Ahorita voy a explicar en qué estoy pensando, pero creo que algunos de nosotros también podemos caer en eso. Queremos invitar a alguien a la casa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues ven a la casa, ¿no? Y ya. ¿Qué hay de comer? Pues no sé, ve el refri. Así yo era con mis amigos cuando era en la casa. Oye, ¿hay algo de comer? Pues ahí lo que haya, ¿no? Pero cuando queremos invitar a alguien a la casa, cuando invitamos a alguien a la casa, yo veo a mi esposa cómo se esfuerza por limpiar, por dejar todo en su lugar, por preparar algo rico. Si no tenemos lo que ella considera que no es suficiente, si tenemos eso que ella considera que no es suficiente, pues me manda al súper a comprar. Entonces llego con el mandado a la casa y se preparan todas las cositas y cuando llega la gente ya está todo listo, pues. Y a veces nos ha pasado a nosotros que queremos invitar a alguien y decimos no lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Porque la casa está descuidada. No lo vamos a hacer, porque no hemos tenido tiempo para arreglar la casa. Entonces no es que la casa esté patas para arriba, no, pero según los parámetros de mi esposa, no cumple con los requisitos mínimos como para poder recibir gente. Entonces, a veces nos hemos abstenido de invitar gente precisamente por eso. Y es algo que estamos cambiando nosotros también, en cuanto a, primero, el orden de la casa tiene que ser algo diario. Insisto, no es que la casa esté patas para arriba, pero la casa tiene que estar ordenada diaria. Si la ordenamos todos los días, entonces se hace más sencillo una limpieza profunda a la semana, ya no es tan intensa, pues. Y en ese sentido, tenemos la casa libre y disponible en cualquier momento que alguien quiera ir. No solamente cuando invitemos intencionalmente a alguien, porque esa es otra. A veces hay gente que te dice, oye, pues quisiera pasar un tiempo contigo, ¿no? Y es como, ok, pero no en mi casa. En mi casa no, vámonos a algún lugar, pero en mi casa no. Entonces, tengamos cuidado con esto también. Otro es el desgaste emocional. El desgaste físico también, por supuesto, pero también el desgaste emocional. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces estamos ya con la pila bien baja, pues, porque han pasado un chorro de cosas y estamos con la pilita baja. Entonces, tener que pasar tiempo con personas a veces puede representar un reto para nosotros, porque ya no tengo pila, se me acabó. No sé si han experimentado algo como eso. Yo pues sí, claro que sí, ¿no? Llegar a la casa con menos 10 de pila y que tu hijo esté, papá, llegate, y tú como, pero yo nada más quiero dormir, o me quiero dar una ducha, quiero ir al agua y ya, meterme en la cama. Y el niño ahí está queriendo sacarte juego, pues. ¿Por qué? Porque no te vio en todo el día.
Entonces quiere pasar tiempo contigo. O tu esposa, que no habló nada. Si ustedes saben, hombres y mujeres tenemos una cantidad de palabras distintas que podemos pronunciar durante el día. Las mujeres tienen 3 o 4 veces más palabras que nosotros. Y son acumulativas. Es decir, si no hablan de lunes a viernes, el sábado y el domingo van a querer decir todo lo que nos dijeron, de lunes a viernes. Y ahí estamos nosotros a las 10, 11 de la noche en la cama sentados y nuestra esposa que nos quiere empezar a platicar su día, ¿no? Y ya sabemos que eso no va a ser una historia corta. Como nosotros, ¿cómo te fue? Bien, chido, va, bye. Y nos dormimos, ¿no? Media vuelta y a dormirse. Con nuestra esposa no, sabemos que va a ser un tiempo largo, ¿no? Pero este desgaste emocional, ¿cómo a veces, y el físico también, cómo a veces quiebra esa relación? Y creo que nosotros, si no lo hemos experimentado todavía, eventualmente lo vamos a experimentar en algún momento con nuestra esposa o con nuestros hijos. ¿Cuánto más con la gente que no es de nuestra sangre, pues, que no es de nuestra familia, que a veces no nos duele tanto decir, no, ahorita no tengo tiempo? Entonces, esto puede ser también un gran obstáculo. Quiero compartir rápidamente unos pasajes con ustedes. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 10. Dice, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Nosotros mismos somos vasijas de barro frágiles. Y este gran tesoro, este gran poder, no es nuestro, sino que proviene de Dios. Y fíjense cómo continúa. Nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Derribados, pero no destruidos. Mediante nuestro sufrimiento, nuestro cuerpo participa de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús pueda verse en nuestro cuerpo. Esto se aplica, por supuesto, al ministerio cristiano, pero podemos aplicarlo también a nuestras relaciones. Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. La misión no depende de nosotros. La misión depende del poder de Dios, del Espíritu Santo. Pero nosotros mismos somos esos depositarios de la bendición del Señor, del Espíritu Santo. Y tenemos que compartirlo también con los demás. Entonces, tengamos cuidado en todo esto. Nosotros, que tenemos que proteger a nuestra familia, apliquemos la del avión. En caso de emergencia, póngase usted primero la mascarilla y después póngaselo a la persona que está a su lado. Porque si intentas ponérselo al que está a tu lado y te quedas sin aire, te vas a desmayar y se van a morir los dos. Entonces, tú primero ponte la mascarilla y luego atiende a la persona que está a tu lado, a tu hijo o tu hija. Apliquemos esto también con nosotros. Cuidémonos a nosotros de no tener una agenda saturada. Seamos buenos organizadores. Procuremos la unidad con nuestras familias. Cuidemos estos asuntos del perfeccionismo. Cuidémonos también del desgaste físico y desgaste emocional. Procuremos también nuestros tiempos de descanso. Cuidémonos en ese sentido. Cuidemos nuestra alimentación, cuidemos nuestro sueño, cuidemos esto que está asociado a tener energía, a tener fuerza. ¿Por qué? Porque hay una familia a la que mantener. Y para eso necesitamos energía. Y aparte de eso, hay una misión que cumplir. Y para eso necesitamos energía. ¿Ok? Entonces, la familia como embajada del reino. Toda la misión comienza en nuestro núcleo familiar. Nosotros estamos llamados a mostrar al vecindario qué es el ser hijo de Dios, qué es ser un embajador del reino de Dios. ¿Cómo? A través de la hospitalidad. ¿Ok? Abrir nuestra casa o, en su defecto, tal vez no confiamos en las personas como para invitarlos a la casa, pero sí tenemos una relación con ellos, intentamos relacionarnos con ellos y si hay algo que nosotros podamos hacer por esas personas, pues ¿por qué no hacerlo? Cuando hacemos eso, estamos compartiendo el Evangelio y tal vez a través de esa persona a la que nosotros le estamos compartiendo, el Evangelio pueda llegar a toda su familia. Y tengamos cuidado
con esto, para que podamos hacer bien nuestra chamba. ¿Sí? Oramos y luego esos comentarios, preguntas si es que hubieran. ¿Va?